Bueno, vamos a dar comienzo a la presentación. En primer lugar, vamos a presentarnos. En el día de hoy vamos a estar conversando con ustedes el doctor Felipe Martínez, que es supervisor en nuestra práctica impositiva, y en mi caso, Jorge Bentancur, soy director asociado del Departamento de Asesoramiento Tributario. Y bueno, vamos a tratar de, en estos 50 minutos que nos hemos puesto como meta, conversar sobre... No vamos a pretender, por supuesto, agotar el impuesto. Es un impuesto nuevo, presenta muchas complejidades, no es la idea. La idea es, no quitándole mucho tiempo a ustedes, repasar aquellas principales cuestiones que presenta la aplicación del impuesto, por eso hablamos de desafíos en su aplicación. Y lo vamos a hacer, por ende no vamos a hacer un abordaje general, ni mucho menos, como decía, agotar el tema. Simplemente vamos a tratar aquellas cuestiones que, a la luz de todas las consultas que hemos recibido y la experiencia que hemos tenido en estos tiempos, nos parece que son las cuestiones más importantes. Sin perjuicio, por supuesto que esto también implica una posibilidad para que ustedes planteen sus dudas o consultas, y en ese sentido le vamos a pedir que, por cuestiones de orden y por la cantidad que vamos a estar reunidos hoy, vayan haciendo sus preguntas por chat a medida que avanzando la presentación o al final de la misma, de forma que, finalizada, nosotros podamos, en definitiva, contestar esas preguntas o la mayor cantidad de las mismas. Si nos tenemos que pasar después de tiempo contestando preguntas, por supuesto nos quedamos con aquellos de ustedes que las sigan haciendo y vamos a tratar de satisfacer todas en la medida que podamos, y de lo contrario vamos a estar ubicables y a las órdenes para cualquier pregunta ulterior. ¿Cuál va a ser la agenda hoy? Un segundo que estamos con... La agenda hoy va a ser la que ustedes ven en pantalla. Vamos a plantearnos las siguientes cuestiones. En primer lugar, vamos a hablar de lo que quizás sea el principal tema, porque hace a lo que graba el impuesto y a qué base de cálculo toma, o sea, sobre qué se calcula. Vamos a hablar de las partidas grabadas y no grabadas por el nuevo impuesto. En segundo lugar, vamos a abordar algunas cuestiones sobre la base de cálculo del nuevo impuesto, es decir, sobre cómo se debe calcular el mismo. En tercer lugar, vamos a hablar sobre la incidencia del nuevo impuesto en las retenciones salariales que no son tributarias. Como ustedes saben, hay retenciones de salarios de diverso origen y naturaleza. La ley laboral regula esas retenciones y bueno, la idea es ver un poco las principales cuestiones que plantea este nuevo impuesto y su incidencia en esas retenciones salariales ya existentes. En cuarto lugar, o cuarto bloque temático, va a ser para los contribuyentes y los obligados a retener el nuevo impuesto. Vamos a ver el tema de quiénes son los contribuyentes, quiénes son responsables, a qué título deben retener y eventualmente en qué momento y oportunidad deben volcarlo. Y por último, vamos a hablar de algunas personas excluidas del nuevo impuesto y a quienes les sería aplicable, ¿sí? Así que esta sería nuestra hoja de ruta para conversar en el día de hoy. Y, por supuesto, ustedes, como les decía, podrán ir, si se les ocurren preguntas a lo largo de la exposición, planteándolas en el chat. No le daremos respuesta inmediata para seguir en un orden y poder completar la temática en tiempo, pero luego vamos a ir tratando de abordar una a una. Comencemos entonces con el tema de las partidas grabadas y no grabadas por el nuevo impuesto. Felipe, a ver si vos tenés ahí el control, porque no perdí el control de la diapositiva. Ahí está. Lo que vamos a repasar, en el caso de las partidas grabadas, es decir, qué graba el nuevo impuesto, vamos a repasar qué condiciones deben cumplirse según la ley y la reglamentación para que una partida esté grabada, y al hacerlo, en definitiva, vamos a ver qué queda dentro del género de partidas grabadas
y a posteriori veremos cuáles no. En primer lugar, cuando las normas definen lo que está grabado, lo que se refiere literalmente a retribuciones y prestaciones nominales, ¿sí? Ustedes sabrán que con el término retribuciones, en el mundo laboral y también en el tributario, se suele hacer referencia a aquellas partidas que se le paga a quien presta un servicio en forma dependiente, pero también independiente, para aludir a ese conjunto de partidas que tienen como causa directa o inmediata el trabajo, es decir, partidas que se le entregan a la persona que presta el servicio justamente porque lo hace, porque desarrolla esa actividad remunerada y como contraprestación por la misma. En cambio, hay un conjunto de otras partidas que no son de carácter retributivo porque tienen su causa inmediata y directa en una situación ajena al trabajo. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo, el matrimonio del funcionario, puede dar lugar en ciertas circunstancias que el empleador o quien lo contrata le pague una suma y en ese caso esas partidas son no retributivas. Bueno, a la luz de las normas que tenemos en vigor con este nuevo impuesto emergencia sanitaria COVID-19, es si abarca solo las retribuciones o partidas retributivas o si al aludir a prestaciones se está refiriendo a partidas también no retributivas o en su lugar prestaciones se está aludiendo a los honorarios porque como todos saben este impuesto no solo grava los ingresos de los trabajadores dependientes sino también los ingresos de prestadores de servicio independientes. Más allá de que la reglamentación en algún momento señala expresamente que el impuesto, que solo se van a considerar en el caso de los dependientes, las partidas retributivas y los viáticos sin rendición de cuentas, señalando que estaría grabado lo mismo que el IRPF en ese sentido, lo cierto es que se generan esa afirmación que el decreto hace en algún momento, no es corroborada por el conjunto de las disposiciones del tributo, y más propiamente por el propio impuesto, que cuando menciona las rentas grabadas, los ingresos grabados, al mencionar y utilizar la palabra retribuciones, entre paréntesis excluye algunas partidas que llama sociales, en estricto rigor son no retributivas, que están individualizadas en el artículo 2 del decreto 306 del 2007. Es un decreto que excluye a ciertas partidas no retributivas, así las califica en el artículo 2 del IRPF. Entonces, parece bastante claro a la luz de lo que dice el decreto que solo quedarían excluidas esas partidas no retributivas, además del salario vacacional, aguinaldo, como lo vamos a ver. Pero si al momento de escribir las partidas grabadas para los dependientes y aludir a las retribuciones dice con exclusión de esas del decreto 306 del 2007, parecería entonces que el tributo está grabando tanto partidas retributivas como no retributivas, con exclusión de esas, como lo vamos a ver a continuación. Además confirma esto que también el impuesto grava ciertos subsidios como los que perciben quienes ocuparon cargos de confianza, cargos políticos de particular confianza, que tampoco son partidas retributivas. En resumen, y con relación a este punto, el ingreso está grabando, el impuesto pero está grabando aquellas prestaciones de carácter retributivo, es decir, que como tienen causa directa el trabajo, como las que tienen una causa ajena al trabajo, sin partidas no retributivas, con las excepciones que señalábamos y que vamos a ver más a detalle a continuación. En segundo lugar, las normas del impuesto dicen que esa retribución o partida no retributiva tiene que ser, basta grabar sea en dinero o en especie, es decir, consista el objeto de la prestación en una suma de dinero o consista el objeto de la prestación en una partida distinta al dinero, es decir, que tenga por objeto, que consista el mismo en un objeto distinto al dinero, objeto bien material, por ejemplo, mercadería, o en un servicio, ¿sí? Ejemplos típicos de las partidas en especie, los tickets de alimentación, la entrega de vivienda, etc. Ese tipo de partidas, en la medida que graban las retribuciones y prestaciones nominales en efectivo o en especie,
también van a quedar en principio abarcadas por el impuesto. Luego vamos a ver cuáles son los criterios de evaluación. En tercer lugar, para estar grabadas las retribuciones y prestaciones nominales en dinero o en especie, tienen que haber sido devengadas en los meses de abril y mayo de 2020. La ley le da la facultad al Poder Ejecutivo de prorrogarlos por 2 meses más. Obviamente que eso va a requerir un decreto ejecutivo que ejerza la facultad. Por ahora, solo las partidas devengadas en abril y mayo del 2020 son las que se encuentran grabadas. En materia tributaria, si hay un consenso generalizado en que la expresión devengamiento que las normas de este nuevo impuesto utilizan refieren a la generación del derecho a percibir la partida, se haya o no percibido la misma. Es decir, este impuesto está siguiendo el criterio que en definitiva se aplica en materia de IRPF, según el cual los ingresos, basta generar el derecho del contribuyente a percibirlos, se hayan percibido o no, para que se genere el tributo. Y esto es lo que va a pasar con el impuesto COVID-19. Se va a generar el impuesto y la obligación eventualmente, después lo vamos a ver, de retener del responsable en la medida que se genere el derecho a percibir la partida correspondiente. En cuarto lugar, para que estén grabadas las retribuciones y prestaciones nominales en dinero o en especie generadas en los meses de abril y mayo, la misma tiene que derivar de servicios personales, ¿sí? Este es un impuesto que no grava empresas, grava individuos que son funcionarios o le prestan servicios independientes a los entes públicos o paraestatales o privados de dominio público. En consecuencia, es necesario que se trate de servicios de carácter personal, que en materia tributaria es un concepto que tiene también su significado, en el sentido que se contrapone a aquellos que no derivan de la combinación de los factores productivos o en los que el factor capital en realidad no tiene una incidencia relevante, ¿sí? Son esos servicios que requieren la aplicación de conocimientos previamente adquiridos o tareas materiales, ¿sí?, del individuo, y por eso se los llama servicios de carácter personal. Adicionalmente, para que estén grabados las retribuciones y prestaciones, estas que vengo reiterando para ir reforzando conceptos, en dinero o en especie, generadas en abril y mayo por servicios personales, tienen que ser, para estar grabados, sean producto de una prestación de servicios de carácter dependiente, es decir, funcionarios dependientes de los entes públicos estatales y no estatales, o empresas privadas de dominio público, o prestadores de servicio independientes, siempre hablando, por supuesto, de personas físicas. Y acá no, más allá de la terminología que usa la reglamentación, no debe marearnos el hecho de que hable de arrendamiento de obra o de servicios. En definitiva, cuando se contrata el arrendamiento de obra como contrato tipo contractual, alude a aquel contrato donde en definitiva el prestador se compromete a prestar un servicio. Entonces, cualquiera sea la denominación de contrato, en definitiva, lo importante es que si alguien presta servicios en forma independiente a un ente público o privado de los que mencionábamos, esas retribuciones que percibe o prestaciones van a quedar alcanzadas por el tributo. Y por último, esas retribuciones y prestaciones grabadas y partidas retributivas y no retributivas en dinero o en especie generadas en abril o mayo por servicios personales prestados en forma dependiente o independiente van a estar alcanzadas en la medida que el receptor de los servicios sean entes públicos estatales. La ley y el decreto profundizan en esto y dan alguna nómina en general, ¿no? El Estado, los entes comerciales e industriales de servicios descentralizados del Estado, etc. También las entes públicos no estatales, acá entran las personas públicas no estatales, las creadas por ley y que se conoce como entidades paraestatales, y que las hay en una cantidad importante en nuestro sistema. Y también el impuesto grava a aquellos prestadores de servicios dependientes o independientes que presten sus servicios personales a empresas privadas que son propiedad de entes públicos en más del 50% del capital, y esto lo aclara la reglamentación. Cuando la empresa privada tiene esa característica que tiene en el Estado, el capital, participa el Estado en más de un 50%, entonces esa empresa también, quienes perciben honorarios o retribuciones de estas empresas van a quedar alcanzados, ¿sí? Así que estas serían las condiciones, obviamente, que deben cumplirse para que un ingreso o una partida esté grabada por el tributo. No sé, Felipe, si te parece de agregar algo más. No, simplemente que recordar que
la participación mayoritaria de más del 50% respecto a la participación en estas entidades privadas es tanto de entidades estatales como de personas públicas no estatales. O sea, las personas públicas no estatales que también participen en un porcentaje mayor al 50% en alguna entidad privada, también estas entidades quedan incluidas. Ok, gracias Felipe. Bueno, vamos a ver ahora las partidas que no están grabadas por el impuesto. ¿Sí? Habiendo caracterizado el conjunto de partidas, obviamente que en términos generales, porque ir a la casuística sería imposible, ¿no? Porque nos llevaría los 50 minutos solo eso, más allá de que ustedes después nos podrán plantear consultas específicas de vuestros casos, vamos a repasar también en términos generales qué partidas no están grabadas por el nuevo impuesto. Bueno, y acá tenemos, hemos tratado de hacer un esquema ahí para que en la presentación, que ya les digo va a quedar disponible tanto en imagen como en el audio en nuestra página, alude a 5 casos que nos pareció interesante repasar con ustedes. En primer lugar, el llamado por la ley sueldo anual complementario, vulgarmente conocido como aguinaldo, ¿sí? Expresamente las normas lo excluyen. Obviamente que estas partidas que son de devengamiento o generación anual, las está excluyendo en la medida que una cuota aparte, como ustedes saben, de estos rubros laborales de carácter anual, se van a generar dentro de los meses de abril y mayo, que aplica el impuesto, por ende la cuota aparte de abril y mayo del aguinaldo, si no se especificara nada, hubiese quedado alcanzado por el mismo, la ley lo excluye. Lo que la ley no excluye, al aludir a la partida de origen legal, es los aguinaldos complementarios que el empleador voluntariamente o por convenio con sus trabajadores pueda estar abonando. En esos casos no están comprendidos porque la norma alude a la partida básica, ya muy conocida, ¿no? Que es el aguinaldo. Lo mismo pasa con el salario vacacional. El salario vacacional, que es la prestación para mejor goce de la licencia, también está excluida por las mismas razones. No lo están sus complementos, ¿sí? Complementos que, por ejemplo, creo que todos saben, están libres de aportes a la seguridad social, básicamente al BPS, en la medida que no superen la cuantía del salario vacacional de origen legal y se entreguen la misma oportunidad que bueno, esos tipos de eventos que están muchas veces estimulados con esa exoneración de aporte a la seguridad social, no estarían libres de este impuesto. En tercer lugar, están excluidas por lo que dice el reglamento, según les señalaba antes, básicamente el artículo 2, el reglamento del nuevo impuesto, excluye la partida del artículo 2 del decreto 306 del 2007, que llama sociales. En realidad, si ustedes leen el artículo 2 de este decreto, habla de partidas no retributivas, porque la causa de las mismas es ajena al trabajo, si la causa directa o inmediata. Obviamente que la causa inmediata es el trabajo, porque ningún empleador le va a entregar una partida a su empleado o funcionario si no es porque es tal. Pero en este caso, la causa directa no es el trabajo, sino un hecho ajeno al mismo. Bueno, esas partidas del artículo 2 que ustedes ven listadas allí, partidas por matrimonio, primas por nacimiento de hijos, ¿sí? El pago de despensas funerarias, la entrega de bienes en ocasión de fiestas tradicionales, que en este caso es difícil que se dé por los meses que aplica el impuesto. Hablamos con Felipe, que decía Felipe, capaz que por el 1 de mayo, bueno, una celebración que es tradicional, pero más difícil que se dé. La entrega al comienzo de cursos de material educativo, túnicas y uniformes. Los cursos ya están arrancando, pero por las circunstancias quizás alguna entidad le esté entregando este tipo de prestaciones en especie a su empleado, también estarían excluidas, igual que los cursos de capacitación. Un tema que no es claro es si para que estar excluido este nuevo impuesto tienen que cumplirse las condiciones que establece ese decreto 306 del 2007, porque ese decreto excluye esas partidas siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, por ejemplo, que se entrega a la generalidad de los funcionarios, que respeten ciertos límites cuantitativos. A nosotros, admitiendo lo dudoso del tema, nos parece que esas condiciones deberían cumplirse para que estas partidas, en definitiva, estén también libres de nuevo impuesto. Como parafraseando a Felipe en una conversación que teníamos hoy de tarde, es como que lo que se quiso hacer aparentemente con la remisión a esta disposición es que si la partida está exonerada para el IRPF, lo esté también para el nuevo impuesto. En cuarto lugar, en este conjunto de partidas o en estas líneas generales que estamos tratando de repasar con ustedes, partidas no grabadas por el impuesto,
queremos aludir a ciertas partidas peculiares que pueden recibir los dependientes, que son aquellas que se generan en periodos superiores a un mes. Estas partidas que se generan en periodos superiores a un mes, si uno sigue la regla general que antes señalamos, de que solo grava el impuesto en las partidas generadas en abril y mayo, podría pensarse que, bueno, podrían estar alcanzadas en la cuota parte que se generen en alguno o en ambos de estos meses, abril y mayo. Sin embargo, la reglamentación tiene un texto que, si uno lo lee literalmente, parecería excluir del impuesto aquellas partidas generadas en más de un mes, por ende, puede ser 2 o más, un semestre, un año, y por ende podrían ser parcial, totalmente generadas dentro de este bimestre, pero que si además de ello son exigibles fuera de esos meses de abril y mayo, que son los que aplican el impuesto, el decreto dice que no están incluidas. O sea que en definitiva, una partida que podría tener vocación de quedar grabada, porque generándose en más de un mes, se tiene una parte que se genera en abril, en mayo, o en abril y mayo, además de otros meses, si se da la circunstancia de que la partida se hace exigible, es decir, que se debe pagar en un momento diferente, abril a mayo, quedaría excluido. No sabemos si la razón final por la cual se excluyó esto en el decreto fue evitar reliquidaciones de este nuevo impuesto, porque el agente de retención en ese caso habrá liquidado y volcado el impuesto según las remuneraciones generadas entre abril y mayo, y en esta hipótesis estaría exigible luego, se habrá cobrado en algún mes ulterior, y lo que se busca es que no ande el empleador reliquidando en ese caso el impuesto. Lo cierto es que al tenor del decreto esas están excluidas. Y por último, queríamos aludir un caso similar, pero en el caso de los prestadores independientes. Obviamente que como regla general, un prestador independiente, en la medida que genere honorarios, ¿sí? Por servicios personales prestados a un ente de estos que antes mencionaba, públicos o paraestatales o privados de dominio público, genera honorarios, va a quedar grabado, como regla general, solo en la medida que de aquellos honorarios generados en abril y mayo, porque en definitiva el impuesto tiene esa condicionante temporal, solo se genera por los ingresos devengados generados en esos meses. Ahora bien, el decreto, la reglamentación, plantea una serie de hipótesis, ¿sí? Previendo que puede ser que con el profesional o con la empresa unipersonal no se haya pactado un honorario de carácter mensual, sino que haya un honorario total por el servicio, por más que se vaya prestando a lo largo de unos cuantos meses. En esos casos, lo que el decreto dice es que hay que hacer un promedio mensual y grabar solo la cuota parte del promedio mensual que corresponda en abril o mayo. Obviamente que para eso hay que tomar el total de la remuneración pactada, dividirla entre el número de meses que dura la prestación, y bueno, lo imputable a cada mes en el periodo abril y mayo es lo que va a quedar en definitiva grabado. Eso no sería una hipótesis de exclusión del impuesto, es decir, abril y mayo. Lo que queremos destacar como no excluido va a ser el resto, es decir, lo que quedando fuera de abril y mayo, la aparición del horario que sea asociable a los meses diferentes a abril o mayo. Ahora, si no hay plazo en el contrato, si el contrato nos pautara expresamente un plazo y el servicio se ejecuta en varios meses, pero sin plazo previsto, y por ende no se puede hacer un prorrateo en la duración del contrato porque este plazo no está pactado, en esos casos el decreto establece una solución de muy dudosa legalidad, por no decir de cuestionable legalidad, porque se dice que si no hay plazo del contrato hay que grabar el total de la contraprestación. Esto lo dice el artículo 11 del decreto, por eso lo señalamos allí. Lo que aplicado literalmente llevaría a que en definitiva habría que grabar toda la remuneración por más que ésta sea generado en parte fuera de abril y mayo, que son los meses a los que aplica el tributo. Esto es cuestionable, pero sin duda surge con relativa claridad el decreto, y esto va a enfrentar al agente de retención, al que tenga que retener, ¿sí?, frente a esta situación de que, bueno, si no quieren cumplir el decreto o exponerse a eventuales reclamos futuros de los organismos fiscalizadores, va a tener que retener sobre el total, lo que en definitiva genera distorsiones porque obligaría al prestador a tener que
luego iniciar un trámite para la devolución ante el organismo recaudador. Quizás sería deseable en este punto que alguna disposición del Poder Ejecutivo sea aclaratoria o que la DGI, que es quien en definitiva ha depositado la recaudación, la normativa, lo pueda aclarar vía resolución, porque la verdad que esta solución aplicada linealmente del decreto es bastante agresiva. No sé, Felipe, si algún comentario más de esto. No, simplemente aclarar que la situación de los dependientes con esas partidas generadas en periodos superiores a un mes, tener presente de que si la partida se paga en los meses de abril y mayo, pero responde a partidas devengadas en otros periodos, en ese caso claramente no corresponde que esté grabado. Y en caso de que el devengamiento fuera mayor a un mes e incluyera en ese devengamiento abril y mayo y adicionalmente se tornara exigible en esos meses, pareciera que lo que corresponde es tomar la cuota parte del devengamiento que corresponde a abril y mayo, y no la parte que corresponde de ese devengamiento a periodos que estén fuera de esos meses. Sí, o sea, fuera los independientes que cuando el contrato es sin plazo, recuerden que el contrato es acuerdo de parte. Si lo que aparece escrito es el registro documental o escrito de lo acordado, ¿sí? Si el contrato, si lo acordado no tiene plazo, tiene esa solución un poco agresiva frente al impuesto, porque hace gravar prestaciones que por la regla temporal de abril y mayo no debería estar. Pero en el caso de los dependientes es correcto, solo estaría grabado, pero siempre que sea exigible dentro de abril y de mayo, ¿no? ¿Verdad? Porque el decreto, cuando es exigible fuera, lo estaría excluyendo, ¿no? A esa partida generada en más de un mes, pero que se hace exigible fuera de abril y de mayo, a pesar de que esté generada también en parte dentro de esos meses, ¿no? Yo tiendo a pensar de que esto es para evitar reliquidaciones, digamos, ¿no? De parte del empleador, porque como la exigibilidad se da en un momento distinto a estos meses donde aplica el impuesto, si tuviese que aplicar de todas maneras el mismo, no tiene más remedio que reliquidar para considerar aquellas partidas que generadas en más de un mes tuvieron una cuota aparte devengada dentro de esos 2 meses. Bueno, continuando, esto en cuanto al esquema de partidas grabadas y no grabadas. Ahora vamos a hablar algunas cuestiones sobre la base de cálculo del gravamen, ¿sí? La primera cuestión que queríamos tratar con ustedes de esta es la pregunta si se graba toda la remuneración o el impuesto grava lo que excede los 120.000 pesos, que como todos saben ya es a partir de donde se empiezan a aplicar las alícuotas. De hecho, acá ustedes tienen en la lámina planteada la escala o la tabla de escalas que las propias normas, tanto la legal como la reglamentaria, establecen. Y claro, si uno mira esa tabla y ve que cuando dice más de nada, que sería 0, hasta 120.000, la tasa es 0, cualquiera podría creer que esto funciona como el IRPF, con un mínimo no imponible, es decir, que hasta ese monto el tributo es igual a 0. Y recién empezaría a aplicar alícuotas a partir de los 120.000 pesos de retribución nominal. Sin embargo, y por ende, si por ejemplo el trabajador ganara 128.000 pesos, se le va a aplicar el 5 a la diferencia entre 128 y 120. Y no a los primeros 120, nada, porque es 0 según esa tabla. Ahora, a nuestro juicio, y coincidiendo con lo que ha sido la interpretación general que le ha dado la Contraloría General de la Nación y algunos otros entes públicos, nos parece que en rigor eso no es la solución correcta al plano normativo, porque hay elementos de interpretación que llevan a pensar que acá la intención normativa es que el impuesto funcione como el IRP, el viejo impuesto a los sueldos, y no como el IRPF. Y esos elementos de interpretación nosotros hemos señalado así. Hay por lo menos 2 importantes, hay algún otro más, pero para no aburrirlos con tecnicismos, para que simplemente entiendan los fundamentos. El primer argumento viene del propio texto de la ley, en el artículo 3, que dice, ahí lo tienen transcrito literalmente, dice, créase un impuesto de carácter mensual, denominado impuesto de emergencia del COVID-19, que gravará en su totalidad, dice, las remuneraciones y prestaciones nominales. Con lo cual queda bastante claro que acá no hay intenciones de mínimos no imponibles y que más allá del cuadro
de la tabla que uno pudiera tratar de interpretar, o podría interpretar de la manera que antes indicamos, la intención es grabar la totalidad. En segundo lugar, hay otro elemento de interpretación que en materia de normas tributarias es válido para entenderlas, que tiene que ver con la historia de la norma. Cuando el Poder Ejecutivo anuncia públicamente la medida de estos descuentos que se iban a aplicar a funcionarios o a prestadores de servicios, se dejó bastante claro que la idea era aplicar un porcentaje sobre la remuneración, que en ese momento todavía no estaba bien definido cuál era, y además hasta se anunció cuál era la recaudación esperada, que iba a andar en el orden de los 12-14 millones de dólares. Bueno, con estas declaraciones, de parte de quien en definitiva envió el proyecto al Parlamento, que lo votó en 48 horas, está quedando claro, al menos del texto de la que hablé de la totalidad, de que en definitiva este impuesto no grava como IRPF con un mínimo imponible hasta el cual no se aplica el gravamen, sino que el impuesto grava la totalidad de la remuneración, de lo contrario no se alcanzaría aquella recaudación anunciada, ¿sí? Aplicando la mayor alícuota que la misma alcance. Es decir, que si una persona gana 130.000 pesos, para ubicarlo en la segunda escala, se le va a aplicar el 5 a toda la remuneración, ¿sí? Eso sin perjuicio de los correctivos después para dejar ciertos líquidos que vamos a ver a continuación. En segundo lugar, la segunda cuestión de base de cálculo del impuesto que queríamos comentar con ustedes, tiene que ver con ese mínimo justamente de retribución que la ley y el reglamento garantiza. Jorge. Sí, disculpame, Felipe. Perdón. No, antes de seguir avanzando, simplemente aclarar que esta tabla que vimos en la transparencia remite a determinado tipo de contribuyentes, que son los que van a tener esta diversidad de alícuotas, pero que existen otros contribuyentes que van a tener una alícuota única del 20%, que son fundamentalmente cargos políticos, o sea, presidente y vicepresidente de la República, legisladores, ministros, subsecretarios, intendentes, cargos políticos y de particular confianza, ciertos beneficiarios de los subsidios que se otorgan a quienes hubieran ocupado cargos políticos y funcionarios que desempeñen tareas en el exterior de la República. En este caso hay una alícuota única del 20% que también aplicaría a toda la remuneración, digamos, es una alícuota única que aplica a toda la remuneración y no solo a la franja que supera esos 120.000. Y en este caso, lo vamos a ver ahora de forma siguiente, hay un mínimo de retribución, pero para estos funcionarios ese mínimo es únicamente 80.000 pesos. Para el caso del resto de los contribuyentes va a haber que hacer una comparación para llegar a ver cuál de esos qué mínimo tomamos. Pero bueno, en principio simplemente aclarar que esta escala que estamos viendo es para la mayoría de los contribuyentes seguramente, pero hay otros que tienen alícuota única, pero siempre esa alícuota se aplica en principio sobre toda la remuneración. No, buenísima la precisión, te agradezco, Felipe. Sí, es verdad, la tabla podía llamar a la confusión o hacer la puntualización me parece más que pertinente, porque si bien la generalidad de los contribuyentes tienen tasas diferenciales según el guarismo de su remuneración, estos tipos de funcionarios, empezando por el presidente de la República y otros cargos también que son más bien políticos, tienen, como bien decía Felipe, una única alícuota del 20% sobre el total de la remuneración grabada. En segundo lugar, entonces, ahora sí entrando al mínimo de retribución líquida que la ley garantiza al trabajador, ustedes sabrán, hay dos, y esto lo especificamos antes de entrar a los problemas, a las puntualizaciones que entendemos que te interesa hacer. Lo que dice el artículo 3 de la ley, y reitera el decreto, es que en definitiva el trabajador, luego de que se le efectúan todos los descuentos tributarios, es decir, los aportes a la seguridad social, jubilatorios y al seguro de salud, más el IRPF que aplica, más el nuevo impuesto, no debería recibir una retribución líquida menor a los guarismos que esas propias normas establecen. Y lo que las normas dicen es que ese líquido intangible que el trabajador debe recibir, en definitiva, va a ser 80.000 pesos de líquido mensual o el líquido resultante del mayor ingreso de la franja anterior. Es decir, ustedes vieron que el impuesto tiene franjas. Bueno, el otro mínimo que hay que comparar con los 80.000 es el líquido que le queda a una persona que esté en la franja, la persona que dentro de la organización esté en la franja anterior y gane la mayor remuneración de esa franja, ¿sí? Bueno,
el líquido que le queda a esa persona, luego de quitarle o restarle los aportes a la seguridad social, jubilatorios, IRPF y el propio impuesto, sería el que hay que comparar con 80.000. Y si es mayor, ese es el monto que definiría el líquido garantizado. La única peculiaridad que dan las normas, que lo dicen de una manera un poco rebuscada, pero que en definitiva apuntan a eso, es que para calcular ese líquido que se compara con los 80.000, para respetarle al trabajador como líquido mínimo, el mayor de esos dos, es que tiene que tomarse el IRPF y los aportes al FONASA de un trabajador sin dependientes a cargo. Ustedes saben que tanto el IRPF, que permite hacer deducciones por estos conceptos, como el FONASA, que agrega algunos puntos cuando el trabajador tiene dependientes, ¿sí?, son diferenciales y los hay. Bueno, lo que está diciendo en definitiva la norma es, para calcular ese líquido, más allá de que la persona que realmente en la organización esté en la escala anterior no tenga dependientes a cargo, hay que calcularle el líquido como si no lo tuvieran en el caso de IRPF y FONASA, porque ese es el líquido a considerar. Y cuál sea el mayor es el que hay que respetarle en definitiva al trabajador. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que plantea esto? En primer lugar, una duda que podría plantearse al tenor literal de las normas es si lo que hay que dejarle al trabajador son 80.000 pesos en dinero en la mano. Y a nosotros nos parece, a la luz del propio texto normativo del contexto, que cuando la norma habla de 80.000 pesos líquidos mensuales, está aludiendo al valor que tiene que tener el líquido. Pero ese líquido, como pasa hoy, o pasaba hasta la creación de un impuesto, como todo líquido que resulta luego de los descuentos tributarios, puede estar integrado en dinero o en especie, así que eso es equivalente a 80.000 pesos mensuales, puede ser parte, seguramente la mayor va a ser en dinero, pero también puede estar integrado en partidas en especies, como por ejemplo los tickets de alimentación. Y esto porque en definitiva, el argumento principal, para no aburrirlo con argumentos, es que cuando esta norma establece este mínimo, el artículo 3 de la ley, lo hace para medir cuál es el mínimo de retribución líquida. Y no olvidemos que el impuesto, cuando grava las retribuciones, dice que son las retribuciones en dinero o en especie. O sea que lo que va buscando terminar esta expresión 80.000 líquidos mensuales es cuál es esa retribución líquida que, integrándose por dinero o especie, debe asegurarse al trabajador. El otro tema que plantean estos mínimos es si el líquido es el resultante del ingreso de la franja anterior, hay que tomar las alícuotas generales de descuento de la seguridad social o hay que tomar las específicas del organismo. Hay organismos públicos o paraestatales que tienen algunas tasas diferenciales de aportación a la seguridad social que son un poco superiores a las generales, y en esos casos, en la medida que las propias normas hablan del aporte correspondiente, entendemos que lo que hay que tomar es la alícuota o tasa que corresponda al organismo o entidad que está reteniendo el impuesto, que lo está liquidando, ¿sí? Ese es el que hay que considerar para determinar cuál es ese líquido de la franja anterior a la que está el contribuyente, que se le está reteniendo el impuesto y que hay que asegurarlo. Por último, un comentario que nos parece interesante en este punto, que cualquiera sea el líquido que se aplique, los 80.000 pesos de la franja anterior, para llegar a ese líquido, es decir, que hay que asegurarle al trabajador en la mano desde el punto de vista tributario, lo que hay que hacer es restar el nuevo impuesto. Es decir, siendo un líquido el producto del salario o de la remuneración que queda luego de aplicar las cargas tributarias, es decir, de descontar las cargas tributarias, obviamente que si aplicada la sumatoria de esas cargas se deja al trabajador por debajo de ese mínimo que esta norma le asegura, hay alguna carga tributaria que hay que bajar, hay que aminorar para que el trabajador reciba en la mano ese monto líquido. Bueno, el tributo que hay que aminorar es este nuevo impuesto, que es justamente el que tiene una disposición que prevé este mínimo intangible y que hay que asegurar. Por eso, si hay que restar algún tributo, el que hay que restar es el nuevo gravamen, que en definitiva va a llevar a que el organismo vuelque al recaudador un monto menor por concepto de este nuevo impuesto. En tercer lugar, una cuestión sobre la que queríamos hablar con ustedes sobre la liquidación de este nuevo impuesto, tiene que ver de cómo se evalúan las partidas en especie, viáticos y similares. Es decir, vimos al inicio que graban las retribuciones y partidas no retributivas en dinero o en especie. Las que son en dinero no ofrecen mayor problema desde el punto de vista del cálculo del tributo. En cambio, lo que son las partidas en especie, o los viáticos,
similares a estos sí presentan problemas porque son partidas que tienen un valor económico, pero que obviamente hay que determinar. En ese sentido, el artículo 10 del decreto dice que estas partidas se van a evaluar con los criterios de la categoría 2 del IRPF, y acá es lo que recordamos en la placa, para evaluar esas partidas, es decir, para darle una cuantía a efecto del posterior cálculo del impuesto, estas normas del IRPF categoría 2, renta del trabajo, establecen como regla que primero hay que ir a los criterios de la ley 16.713 y su reglamentación, es decir, las normas que estructuran los aportes al BPS de Industria y Comercio, que aplican también a otros ramos de actividad. Bueno, primero hay que ir a los criterios de evaluación de esas normas. Obviamente que la ley 16.713 y su reglamentación no tiene muchos criterios de evaluación, son muy acotados. Ahí tienen ustedes en la tabla algunos ejemplos. La vivienda, hay una norma concreta en la ley 16.713 que dice que se evalúa como sobre 10 bases fictas de contribución. En el caso de las propinas, son 3 bases fictas de contribución. Y muy pocas partidas en especie más tienen criterio de evaluación en esas normas. En consecuencia, hay que ir al segundo escalón que prevé las normas del IRPF para evaluar estas partidas, que va a ser aplicable por esta remisión del decreto también al nuevo impuesto, y es que hay que ir a los criterios del IRAE, ¿sí? El IRAE básicamente, tratándose de partidas en especie, toma como criterio los precios en plaza, ¿sí? El precio de venta en plaza o el valor en plaza. En consecuencia, cuando la partida de especie no tenga criterio de evaluación en las referidas normas de seguridad social, va a haber que tomar los valores en plaza a efecto de asignarle un valor a la especie, a la prestación en especie, y en consecuencia poder calcular el impuesto con el monto de la retribución que resulte de asignarle ese valor a las partidas en especie más las sumas de dinero que reciba el trabajador como remuneración. Una puntualización que me gustaría hacer ahí es que la resolución 662 de la DGI, cuando regula el IRPF, establece algún criterio de evaluación que no está alineado con el de las normas de IRPF, ¿sí? Con la ley y la reglamentación que son las competentes para disponer al respecto, porque habla del costo de adquisición o de producción, que no es el mismo concepto que valor en plaza. Entendemos que los criterios de la resolución de la DGI no deberían aplicar en este caso, en la medida que las normas del nuevo impuesto, el decreto, se remita a los criterios de las normas del IRPF, en las cuales la DGI no tiene competencia para alterar. No obstante, como también es la DGI el organismo recaudador o el acreedor del tributo, nos parecía de interés señalarlo. Vamos ahora, Felipe, ¿te parece incidencia del nuevo impuesto a las retenciones salariales? Que no son tributarias, ¿no? Bien. Otro de los aspectos es que están previstas ciertas situaciones respecto, por ejemplo, a las pensiones alimenticias, que son establecidas por retención judicial, que se prevé que para determinar esa retribución líquida, en el caso, por ejemplo, de que efectivamente el juez establezca una retención sobre cierto porcentaje de las retribuciones líquidas, a efectos de esa retribución líquida sobre la cual se va a hacer la retención de un porcentaje, no debe considerarse el impuesto COVID-19. Fundamentalmente, lo que va a suceder aquí es que esa retención que se va a hacer sobre el porcentaje de la retribución líquida va a ser antes del impuesto COVID-19. ¿Bien? O sea que ese líquido no incluye al impuesto a los efectos de proceder a la retención de la pensión alimenticia. Y luego también en lo que hace a la ley de retenciones al salario. Ustedes saben, ahí tenemos una ley que establece ciertos mínimos intangibles, ciertos mínimos que todo trabajador debe recibir más allá de las retenciones de que pueda ser objeto su salario. Actualmente tenemos una tasa del 35% y subsiste una tasa del 30% para determinados casos, que son garantías de alquileres y ciertos actos cooperativos. Pero, digamos, hay un porcentaje del 35% como regla general de mínimo intangible de ese salario después de las retenciones. En este caso, la ley 17.829 establece que el porcentaje que tiene que recibir es deducidos los impuestos a las rentas y sus correspondientes anticipos y las contribuciones especiales de seguridad social, los aportes a la seguridad social. De modo que, en
en este caso, para saber cuál va a ser ese porcentaje de ese mínimo intangible que tiene que recibir, se va a restar tanto el IRPF como los aportes a la seguridad social y también el impuesto COVID-19. O sea que restados esos impuestos y esos aportes, recién vamos a poder saber cuál es ese porcentaje de percepción mínima que debe recibir el trabajador después de las retenciones. O sea, en este caso sí, el impuesto COVID es uno de los elementos que tomamos en cuenta para restar, y una vez que saquemos el IRPF, saquemos los aportes y saquemos el COVID, vamos a poder saber cuál es el porcentaje que quede del 35% o del 30%, llegado el caso, que es el mínimo intangible para el trabajador. Claro, es al revés que la pensión alimenticia, porque la pensión alimenticia, para saber, generalmente los jueces lo que dicen es un 20%, un 15% de la retribución líquida. Entonces, al revés de lo que pasa con el mínimo intangible del salario que asegura esta ley laboral, va a pasar al revés, ¿no? Va a decir, bueno, me llegó un cedulón que dice que hay que retener el 20% de la retribución líquida. Bueno, le voy a quitar al nominal el IRPF y los aportes de la retención social, y ahí aplico el 20%, sin considerar el impuesto. En cambio, en la retención para determinar el porcentaje mínimo de líquido que tiene que cobrar, ahí sí sumo el COVID, también juega, ¿no? Vamos ahora a los contribuyentes y los obligados a retener el impuesto. Felipe. Bien. Un aspecto importante en este impuesto tiene que ver con el universo de contribuyentes, que es un universo bastante amplio. Quedan atrapados en esa calidad de contribuyentes, en primer lugar, todos los funcionarios dependientes de los entes públicos, estatales o no estatales, y también, como vimos, de empresas privadas que sean de dominio público, esto es, cuyo capital más del 50% sea propiedad de un ente público, ya sea estatal o paraestatal. A su vez también están en calidad de contribuyentes los funcionarios que ocupan cargos políticos y de particular confianza, y los que lo prestaron, que ocupan actualmente, digamos, y que ocuparon, y quienes presten servicios personales independientes a esos entes públicos, estatales, no estatales o privados de dominio público. Ahora bien, ¿quiénes están en calidad de responsables? Y aquí tenemos que distinguir que tenemos dos calidades diferentes de responsables que van a tener que cumplir determinadas obligaciones en esa calidad. En primer lugar, están en calidad de responsables sustitutos. Ustedes saben, el responsable sustituto es aquel que es el único que está frente al sujeto activo, frente al acreedor, como sujeto pasivo, con lo cual, digamos, deja de lado o hace un lado al contribuyente, asumiendo él todas las obligaciones para con el sujeto activo, las entidades que paguen las retribuciones de los funcionarios y los subsidios de quienes ocuparon cargos públicos o de particular confianza. Es decir, básicamente las entidades que paguen a los funcionarios dependientes o a los subsidios a quienes ocuparon ciertos cargos políticos o de particular confianza. Y van a estar en calidad de agentes de retención aquellas entidades que paguen las retribuciones a quienes son los prestadores de servicios independientes, ¿bien? A cualquiera de estos sujetos que hemos mencionado. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen estos responsables? Bueno, en primer lugar, tendrán que hacer las retenciones correspondientes, que tendrán carácter, en principio, de pago definitivo del impuesto, y deberán hacer la declaración mensual y presentar la declaración informativa. Básicamente, bueno, y primero deben emitir resguardos, ¿bien? En el caso de los funcionarios dependientes, el recibo de haberes va a cumplir esa función, y en el caso de los agentes de retención deberán emitir resguardos. Van a tener que presentar la declaración con un anexo informativo, con una nómina de cuáles son los contribuyentes retenidos, el monto de las retenciones que efectuaron, y además, obviamente, volcar esas retenciones al Banco de Previsión Social al mes siguiente en que se devengó del devengamiento para el caso de los
responsables sustitutos y del pago para el caso de los agentes de retención. Bien, por tanto, tienen obligaciones tanto de hacer las retenciones como de emitir los resguardos. En el caso, como dijimos, de los trabajadores dependientes, el recibo de haberes cumple esa función. Deberán presentar un anexo informativo mensualmente, donde informarán los datos de las retenciones que hicieron y volcar esas retenciones. Con lo cual el universo de tareas, digamos, de tareas que tienen encomendadas los responsables son las clásicas, pero lo importante es tener presente la distinción que hay entre los que ocupan la calidad de contribuyentes en calidad de agentes de retención y los que lo hacen en calidad de responsables sustitutos. En el caso de los sustitutos, deberán cumplir estas obligaciones al mes siguiente del devengamiento, y en el caso de los agentes de retención, al mes siguiente del pago correspondiente. Dos puntualizaciones ahí, Felipe, que me parecen interesantes. Esa diferencia que usted la ven destacada en rojo en la placa, es interesante porque en el caso de los sustitutos, es decir, entidades que emplean a sus funcionarios respecto a sus funcionarios, o que paguen subsidios a que ocuparon cargo público particular confianza, la retención se tiene que volcar al mes siguiente de devengado el ingreso del trabajador, es decir, o del exfuncionario. Es decir, estamos hablando de partidas que se pueden no haber pagado, que se generó el derecho, pero que no se han pagado por diversas razones, y de toda manera, como ocurre en el IRPF, que es un impuesto también que grava los ingresos devengados, hay que estar volcándole al fisco la suma correspondiente, ¿sí? Más allá que no se haya pagado. En cambio, en el agente de retención, los agentes de retención, que es la categoría que le cabe a la entidad que contrata servicios personales independientes de un profesional, de una empresa unipersonal, ahí el criterio cambia y no es con el devengamiento, es al mes siguiente que se pague la partida. Con lo cual, eso sí lleva a que la retención se haga sobre un monto que efectivamente se ha transferido y que por ende atienda más a la disponibilidad que pueda tener el empleador en función de que restó esa suma de lo que pagó y no como en el caso anterior, que no ha pago todavía lo que tiene que volcar. Y la segunda puntualización tiene que ver con que esa calidad de sustituto de agente de retención se puede ver o puede tomar relevancia en una futura y eventual inspección del acreedor. En este caso lo que es de esperar es una inspección de la DGI, ¿no? Que va a ser el organismo que fiscaliza esto. Vamos a ver si que va a ser de 2 meses o se va a prolongar por 2 meses más, porque los sustitutos van a ser seguramente, la diferencia es que el sustituto no tiene el argumento que sí tiene el agente de retención, por lo que disponen las normas vigentes, y lo ha reconocido la jurisprudencia, de que si no ha hecho la transferencia de fondos, no se genera su obligación de retener. En el cambio, el sustituto, esa excusa no vale, y bueno, está en una posición, por ende, más estricta, más rigurosa, y en la cual hay que poner atención, porque el incumplimiento de este tributo, como pasa con los tributos en general, va a acarrear las consecuencias previstas en el Código Tributario, que son, en primer lugar, y la más conocida, las multas y recargos por mora, recargos que se capitalizan cuatrimestralmente. Eso me parecían dos puntualizaciones de interés. Y para terminar, estamos pasaditos unos minutos, y dar lugar a las respuestas a preguntas, vamos a ver el tema de las personas excluidas del impuesto. Perdón, básicamente en este caso el personal que por más que preste servicios en calidad de dependiente o independiente a cualquiera de las entidades que están previstas en el hecho generador del impuesto, es decir, entidades estatales o públicas no estatales o privadas que tengan una participación mayoritaria de capital público, no obstante cumplir esa condición, si se trata de personal de la salud que participa directa o indirectamente en el proceso asistencial, y acá incluye tanto trabajadores médicos y no médicos, y que está expuesto a contagiarse el COVID-19, este personal va a estar excluido por los ingresos que tengan que ver con esas tareas, obviamente, ¿no? En este caso, a su vez, no obstante este personal estar excluido, sí subsisten para sus empleadores ciertas obligaciones formales. Y en este caso, es fundamentalmente, va a tener que informarse la nómina de personas que ocupan la categoría
mensualmente, y en el caso de haber hecho alguna retención, las retenciones efectuadas. Así que este personal, que en principio estaría excluido, sí, no obstante lo cual debe informarse al organismo mediante los anexos informativos correspondientes. Como señalaba Felipe, en este caso, lo que es una obligación formal de informar, o sea, junto con la obligación de volcar las retenciones y los anexos informativos que decía Felipe, de los montos retenidos y de la nómina de quienes se retuvo, además, si bien respecto a este personal de la salud no se va a retener, hay una obligación formal de reportar una nómina de quiénes son los que estén en esa circunstancia en la organización. Yo quería puntualizar, Felipe, que me parece interesante darlo como ejemplo. Una pregunta típica y que se ha reiterado es, por ejemplo, el caso de los médicos certificadores, ¿sí? Que hay varios organismos del Estado que los tienen. Si hoy, como está ocurriendo, hay un médico certificador que lo que está haciendo en definitiva es constatar, no en el combate directo ni indirecto del coronavirus, sino constatando si quien se certifica tiene o no un quebranto de salud, cualquiera este fuere, y en especial como cuando en la realidad está ocurriendo, esto se hace en forma remota a través de un llamado telefónico, bueno, ese personal no necesariamente está participando del proceso asistencial del coronavirus y por ende no está expuesto al contagio, no se están cumpliendo condiciones y por ende ese personal, a pesar de ser de la salud, no cumple las otras condiciones para quedar excluido. Digo porque me parece un ejemplo bastante representativo de los casos que pueden estar fuera de esta hipótesis de exclusión y por ende sí comprendidos en el impuesto, ¿sí? Esto sin duda que está pensado más para los casos de trabajadores médicos y no médicos que hoy están tanto en entidades privadas de salud como públicas, como puede ser ACE y demás, hospitales públicos, están abocados a la prestación de los servicios a quienes están enfermos, ya sea con una participación directa o indirecta, y no tanto para aquellos que ocupando la calidad de trabajador de la salud en general puedan estar abocados a otras tareas. O sea, sin duda que tiene que haber una posibilidad de contagio y para eso no alcanza con ser médico o con ser personal de salud, también hay que estar en ese proceso como dice la norma asistencial. Nosotros con esto, no sé Felipe si querés agregar algo más. No, simplemente ratificando lo que tú señalás, que el artículo 4 de la ley, vean que dice que el personal va a estar expuesto a raíz de las tareas que desempeñen. O sea que hay que estar a la tarea concreta que desempeña ese personal, como bien decías tú, Jorge, para hacer la evaluación de si corresponde o no que sea personal excluido. No basta con ser trabajador médico o no médico, sino que hay que ir directamente al análisis de la tarea que está desempeñando. Claro. Bueno, no sé si Felipe vos podés tomar la exposición de esta placa, porque si no... ahora estoy pudiendo ver las preguntas. Vamos a tratar de dar respuestas a las consultas que nos puedan llegar. No sé si yo estoy con algún problemita para ver acá las preguntas. No sé si estás pudiendo ver el chat bien, Felipe. No, no lo estoy viendo. Ahora sí, ahora creo que lo pude. Bien, vamos a tratar de ir viendo acá. Voy a empezar de atrás para adelante, porque no me está costando. Pregunta si un contrato sujeto a avance de obra, pero con un monto total definido, se prorratea entre el periodo para determinar un monto mensual o es válido el avance de obra. Bueno, al tenor de las normas, obviamente que asumimos que esta pregunta supone que se trata de alguien que realiza o que ha sido contratado para un servicio de carácter personal en el marco de una obra, ¿no? Porque recuerden, a un prestador de servicio de obra no se le debería retener impuesto alguno, porque este impuesto grava a los individuos que prestan servicios personales. Bueno, si es el caso de un profesional o un unipersonal que en el marco de una obra presta un servicio y ha pactado un monto de remuneración total,
lo que corresponde hacer es prorratear, según dice el decreto, ¿no? En el total de meses que dura ese acuerdo, pues, porque se pactó el acuerdo, y en función de ese total va a dar un monto mensual, ¿no? Porque es el total de la remuneración pactada dividido el número de meses que involucra el contrato, que se pactó que va a durar la prestación del servicio, y el monto que da cada mes y que corresponde a abril o mayo, esa es la porción que va a quedar en definitiva grabada, ¿sí? Porque además en el caso del independiente no hay la exclusión aquella que señalábamos, si existe en el caso de los independientes. Otra pregunta que hay es si los servicios profesionales que se contratan a sociedades personales, como puede ser el caso de KPMG, ¿no? Si en esos casos hay que retener. Bueno, en rigor no, porque las normas claramente hablan de gravar individuos. De hecho, las propias normas, si ustedes repasan el texto de la reglamentación, cuando habla de a quienes se debe retener, siempre habla a los siguientes individuos, o cuando habla de los contribuyentes dice las siguientes personas físicas. O sea que queda claro que este impuesto no tiene vocación de gravar a alguien que no sea persona física. Es verdad que en el caso, por ejemplo, del IRPF, que ocurre lo mismo, la DGI, en la resolución 662, en el numeral 8, establece, en una solución que es de cuestionable legalidad, por cierto, la necesidad de retener a aquellos que no sean claramente un contribuyente de IRAE, y después le permite tomar como pago a cuenta esa retención del impuesto que sí le corresponde a ese proveedor. Bueno, esa norma no resulta aplicable a un impuesto donde está bastante claramente determinado que son a personas físicas. Por ende, la retención por servicios profesionales o personales no profesionales, profesionales universitarios o empresas unipersonales, se hace cuando el prestador, además de prestar servicios personales, es una persona física. Me parece que no corresponde el impuesto claramente en otras hipótesis. Luego la DGI dictará alguna resolución si quiere reproducir la resolución del IRPF, pero debería hacerlo explícitamente porque hoy la ley y la reglamentación son claras en el otro sentido. No sé, Felipe, si compartís el criterio. Otra consulta es cuando la partida en especie... a ver si entiendo la pregunta. Dice, una consulta, cuando la partida es en especie y cómo de tomarse en cuenta para el aseguramiento del líquido, debemos partidas que no van en su totalidad para IRPF, sino que imputan un ficto a efecto del cálculo del mínimo líquido a cobrar, se debe tomar el ficto a su totalidad. Bien, a ver, es verdad que las partidas en especie se evalúan en el impuesto, en este nuevo impuesto, con los criterios del IRPF en la categoría 2, ¿sí? Y por ende pueden llegar a aplicar fictos, pero no los fictos del IRPF. Bueno, en rigor sí, porque son todos los categorías. Estaba pensando, perdón la digresión, en la resolución C62, que tiene algunos fictos que son... en realidad lo que dice la... A ver, si trato de aclarar lo que iba a decir. Lo que dice la norma del impuesto, el decreto, es que esa partida de especie van a ver con los criterios del IRPF que establecen las normas de IRPF categoría 2. Y las normas de IRPF de categoría 2, como yo les señalaba, remiten o a las normas de seguridad social como criterio general o a las normas del IRAE por defecto, ¿sí? Entonces, esas normas establecen criterios de evaluación que muchas veces son fictos, como el de la vivienda. Bueno, en ese caso, el monto imponible va a estar conformado, en el ejemplo de la vivienda son 10 bases fictas de contribución, por el equivalente en dinero a 10 bases fictas de contribución. Ahora bien, para saber luego si el líquido de 80.000 pesos, por ejemplo, que tiene que cobrar el trabajador, se cumple, obviamente que yo no tengo otro guarismo, otra forma de medir esa especie. Por ende, va a ser el equivalente a 10 bases fictas de contribución. No sé si compartí, Felipe, ese criterio. Sí, sí, porque lo tengo que computar, o es factible que ese mínimo, ese líquido, se componga con los dos elementos. Entonces, a la hora de evaluar el elemento en especie, sí, voy a tener que recurrir a ese mecanismo. Claro. Bueno, otra pregunta que nos hace es si en el caso de los servicios profesionales que se contratan, bueno, la misma pregunta de hoy, ¿no?
si factura una empresa que presta servicios personales, pero que no es un individuo, a nuestro juicio, según como están las normas hoy del nuevo impuesto, en esos casos no corresponden retenciones, porque por más que no olviden que las normas del impuesto no solo exigen que los servicios sean de carácter personal, lo grava la retribución por esos servicios en la medida que las presta una persona física, un individuo, ¿sí? No cualquier prestador. Otra pregunta que estoy viendo acá es, dice, si tengo partidas que no van para el nuevo impuesto a efectos de asegurar el líquido, ¿tomo los impuestos que salen en el recibo o tengo que recalcular estos impuestos sin tomar dichas partidas? Porque el Montepío, ejemplo... No, me da la impresión que acá lo que está preguntando es ¿qué pasa si la partida grabada por el nuevo impuesto no lo está por otros? Bueno, obviamente que el líquido que recibe el trabajador es el de aplicar los tributos que correspondan a su nominal. Obviamente que si el tributo que se trate, distinto a este nuevo impuesto, no grabara una partida, por ejemplo los aportes de la seguridad social no graban las mismas partidas que el IRPF con este nuevo impuesto, bueno, en ese caso el líquido resultante va a ser el que resulte de restar al nominal esos impuestos sin aplicarlos a esta nueva partida, por supuesto, ¿sí? Pero el impuesto no grava partidas individuales, es el conjunto, ¿verdad?, de la remuneración gravada, igual que el resto de los gravámenes. No sé si ves alguna otra consulta ahí que te... Aquí hay una de si corresponde retener a personas físicas que residen en el exterior y presten servicios personales en el Uruguay. Son personas físicas residentes en el exterior, pero que prestan sus servicios personales en Uruguay. En este caso, y sometiéndolo a diálogo entre nosotros, las normas del impuesto no hacen ninguna distinción en principio respecto a la residencia, sino que lo que establecen es como lo que graban es que exista esta prestación de servicios personales en forma dependiente o independiente a determinados entes, a estas figuras estatales, públicas no estatales o privadas con participación mayoritaria de capitales públicos. En la medida en que estas condiciones se den, por más que la persona resida en el exterior, en principio entiendo yo que quedaría alcanzado, porque no hay ningún condicionamiento al carácter de residente del prestador. No sé, Jorge, ¿qué opinás? Yo coincido contigo, Felipe. Es más, no solo no hay en la norma ninguna condicionante de orden territorial como hay en el IRPF, sino que además las propias normas indican como contribuyentes algunos sujetos que prestan servicios justamente en el exterior. Así que es claro que el hecho de residir en el exterior no es un elemento causal de exclusión del impuesto. Lo que puede estar influyendo en esta pregunta es que el IRPF es un impuesto que grava residentes, ¿sí? Renta de residentes. Este impuesto no apunta a ese elemento subjetivo, el carácter de residente del contribuyente, sino más bien, como decía Felipe, a quién es el receptor de sus servicios y el tipo de servicio que presta, pero no el lugar donde lo desarrolla. Así que perfectamente un funcionario o un prestador de servicio independiente que desarrolle la tarea por la cual se le paga la remuneración por parte de docentes en el exterior va a estar también alcanzado por este gravamen. Yo tengo otra acá que dice... Perdón, Jorge, siempre y cuando sea una persona física, ¿no? Sí, por supuesto. Esto es importante porque los prestadores, si no son personas físicas, entonces no. Sí. Acá hay otra pregunta que dice, en el caso de un arrendamiento de obra con productos con fecha de entrega puntuales, que en nuestro caso tiene un plazo máximo, ¿qué prima? ¿La asignación lineal del total del contrato? Por más que los productos no sean lineales en todo el contrato, se aplica en función del plazo de cada producto. Bueno, de nuevo, esto es parecido a una pregunta anterior en el sentido que refieren a servicios de obra. Lo que las normas priorizan, la reglamentación en ese sentido es bastante clara, es en determinar cuál es la porción mensual de la remuneración, porque lo que importa acá es qué porción se genera en abril y mayo, que son los meses donde el impuesto aplica, en función de la duración total del contrato. Es decir, si el contrato no prevé una remuneración mensual para el independiente, en cuyo caso ya estaría el problema solucionado, porque basta tomar cuánto según el contrato o acuerdo es abril y cuántos por mayo, en esos casos que no hay esa previsión contractual, lo que se hace es prorratear la remuneración pactada entre el número de meses que dura el contrato, ¿sí?
Y en ese caso va a surgir un número por mes y por ende ese número en abril va a ser lo grabado y lo que sumado, si es lo único, lo que hay que comparar con los 120.000 para si lo supera aplicar la tasa que corresponda, y lo mismo en el mes de mayo, ¿sí? O sea que acá la entrega de materiales no debería incidir. Es más, aprovecho para puntualizar una cosa. Si ese prestador, además de los servicios, cobrara materiales, aparte, porque lo que en términos económicos sería una venta de materiales, esa parte no está grabada por el tributo, porque el tributo graba retribución, es decir, la prestación en dinero o en especie que se le paga por el trabajo, no por la venta de bienes. En consecuencia, si está acordado claramente una suma diferencial por uno u otro concepto, la porción que corresponda a materiales no debería llevar este impuesto. ¿Alguna otra que ves ahí, Felipe? Acá veo una con el tema de la licencia no gozada, que yo le agradezco la pregunta porque me olvidé puntualizarlo. En el caso de la licencia, es claro que esto en la práctica es muy frecuente. El jornal de licencia o el jornal de vacaciones que la ley prevé para el trabajador, ustedes saben que según la ley laboral tiene vocación de ser pagada durante, es más, la ley establece que durante el goce de la vacación el trabajador debe percibirlo, pero es una partida que se va generando, devengando a lo largo de todo el año. A diferencia del vacacional de aguinaldo, las normas no lo excluyen. Las normas no lo excluyen. Por ende, constituye un ingreso grabado, cumple las condiciones que veíamos al inicio de la charla. Ahora, lo que sí hace la reglamentación, y está dicho en la primer placa, es considerar que, y eso reafirma el carácter grabado de la licencia, del jornal de licencia, es que sí, esa licencia se va a entender que se genera, que se devenga, cuando se hace uso del beneficio, es decir, cuando el trabajador sale de licencia. Con lo cual, si el trabajador no saliera de licencia en abril o en mayo, en estos 2 meses donde el impuesto incide, donde el impuesto se aplica, eso llevaría a que en definitiva no quede grabada, por la razón de que con este criterio que establece el decreto de que se entiende generada la licencia o el jornal de licencia con el uso de la misma, si el trabajador lo usa fuera, el devengamiento de la partida, la generación de la partida, va a estar en un momento donde el impuesto no está en vigor y en consecuencia no va a quedar alcanzada, ¿sí? Así es que esa es una puntualización que quiero hacer. Pero yendo directamente a la pregunta, es que la licencia no gozada, ya ahí no se trata de un caso de un trabajador que va a gozar las vacaciones, sino que al revés, como egresa, se le paga lo que generó de licencia, en ese caso sí va a estar grabada en la medida que el cese se dé en abril o mayo. ¿Por qué? Porque según la ley laboral, esa partida se genera cuando el trabajador egresa. Y si el cese se da en abril o en mayo, toda esa partida se va a generar en ese momento y al estar grabada y darse el devengamiento o generación en algunos de esos meses, va a estar alcanzada también por el nuevo impuesto. No sé si hay alguna otra. Veo algunas preguntas repetidas y por eso me estoy deteniendo en aquellas. Tampoco quiero robar mucho tiempo. Estoy teniendo un problema con el chat para verlas también, lamentablemente. Un comentario, Jorge, nomás. En el caso de la licencia no gozada, en principio la naturaleza de la partida no es de carácter retributivo. Podría, a mi juicio, digamos, tiene un carácter indemnizatorio, pero lo cierto es que la norma, al describir las partidas grabadas, deja abierta la posibilidad que partidas no retributivas, que no están previstas en la resolución de la DGI, queden alcanzadas, con lo cual lo conservador sería considerarla grabada tal cual decís tú, ¿no? Bien. Acá hay otra pregunta que estoy viendo, me está costando identificarla porque hay una cantidad, pero creo que hemos ido más o menos contestando las que voy viendo. Dice, alguien aluda a la primer placa donde mostramos todas las condiciones que debe cumplir una partida para estar grabada y se hace la pregunta, que creo que a lo largo de la exposición quedó respondida, de si se trata de un contrato de independiente con honorario pactado pero sin plazo.
si eso de alguna manera queda o no grabado, si no tiene prevista fecha de pago. Bueno, no, porque nosotros decíamos al señalar esta placa que la partida tiene que estar devengada o generada en abril o mayo, ¿sí? El hecho de que se pacte sin plazo el honorario y no tenga prevista fecha de pago no es relevante a efecto del impuesto. Lo que importa es, tal como se pactó el honorario, una parte del mismo o todo se devenga en abril o mayo. Si es un contrato sin plazo, y supongamos que dura mucho más que abril y mayo, un semestre, 4 meses, un año, lo que fuere, como regla general solo quedaría grabado lo que corresponde a abril y mayo, pero el contrato, si es sin plazo y no se pacta expresamente cuánto corresponde el horario cada mes, ahí hay que hacer lo que dice el decreto. El decreto dice que hay que hacer un prorrateo mensual en todo el contrato, pero si este es sin plazo, que es lo que aparentemente es el caso de la pregunta, habría que grabar toda la remuneración, lo cual nos parece, como nosotros señalamos anteriormente, una solución del decreto no alineada a la ley, porque la ley claramente, y el decreto esto lo reitera, solo se graba lo de abril y mayo. Lo que pasa es que ahí está, me parece, el decreto simplificando a efectos de no complicar a la gente de retención, que obviamente, si no cumpliera esta disposición del decreto, va a tomar una contingencia con el organismo de control, ¿no? Con el organismo recaudador en una eventual fiscalización. Así que la respuesta es no queda excluido del impuesto por el hecho de ser un contrato sin plazo y sin fecha de pago previsto el honorario. Eso en todo caso lo que va a pasar es va a generar dificultad para probar o demostrar cuánto se devenga en abril o mayo de ese honorario. Obviamente que si el contrato señalara que el honorario se devenga en un momento que no es abril o mayo, no quedaría grabado en su totalidad, porque una de las condiciones para que la retribución esté grabada es que se devenga en alguno de estos meses, ¿no? No sé si compartí, Felipe. Sí, correcto. Y bueno, creo que más o menos hemos dado respuesta. Yo traté de simplificar algunas que vi repetidas, traté de no volverlas a leer para no hacerles perder más tiempo, ya que estamos pasados bastantes minutos. Sí. Perdón, ¿te puedo hacer una consulta cortita? Simplemente, o sea, queda claro el concepto en general, pero en particular me generaba algún ruido. En el caso de una gratificación que sea del año 2019, ¿sí? Del año pasado, en realidad se va, o sea, ¿qué pasa? Ante el BPS, y más que nada por un tema casi que formal, ¿no? Ante el BPS queda declarado habitualmente estas partidas que son gratificación de un año anterior dentro del ejercicio, o sea, con fecha, valor, abril, mayo 2020. En esos casos, no hay ninguna duda de que puedan, digamos, decir que esa partida está grabada a los efectos de este impuesto. Bueno, yo ahí separaría un tema formal de un tema sustancial, que está de alguna manera involucrado en la pregunta. Me agradezco mucho. El tema sustancial es que si la partida no se devenga en abril o mayo, no está grabada. Hoy lo señalaba Felipe más temprano, el hecho de que una partida se pague o se haga exigible en algunos de estos meses no implica su grababilidad, porque el nuevo impuesto, las normas, el nuevo impuesto, igual que el IRPF, optaron por el criterio del devengamiento, y el devengamiento, como yo señalaba, es generar el derecho. Así que si en tu ejemplo, en el que entiendo la partida, esa gratificación, se generó el derecho a percibirla mucho antes de esta nueva situación de coronavirus o en el año anterior, ¿sí? Bueno, esa partida no está alcanzada por un nuevo impuesto. Lo que se puede estar dando es el pago en estos meses. Ahora bien, ese es el tema sustancial. El tema formal al que aludo es, yo estoy eventualmente con la declaración y por lo acotado de los formularios, pudiendo generar la apariencia de que la partida se generó en el abril de mayo. Bueno, en esos casos, a mí me parece que lo que hay que preocuparse es de tener la prueba relevada, identificada la prueba, que en su caso habrá que demostrar o habrá que exhibir para validar el no grabar esas partidas o no haberlas considerado la base de cálculo, ¿no? Si es que en definitiva se vuelcan un impuesto sin considerar estas partidas pagadas en este mes, pero generadas en el año anterior. Yo sé que a veces es difícil, no se cuenta con contratos escritos a veces al respecto, bueno, pero hay elementos... Sí, bueno, pero a veces hay algo histórico y está asociado directamente a, por ejemplo, a una situación de
referente a un año anterior, a un ejercicio anterior, quizás hayan argumentos en políticas y demás que permitan apoyar formalmente en caso de algún tipo de inspección, por ejemplo. Claro, bueno, por ejemplo, si fuera regular y permanente, si fuera algo que es habitual y todos los años la empresa lo da, Exacto. Y que se calcula eventualmente incluso sobre situaciones de fáctica que se dio el año anterior, por ejemplo, las ventas del año anterior, bueno, yo voy a tener mayores elementos para demostrar que lo pagado en esta oportunidad no se generó en los meses de abril y mayo. Perfecto, estoy de acuerdo. Es una cuestión de prueba, ¿verdad? Sí, sin duda. Y después lo otro, un comentario cortito que también para compartir con el resto del equipo, que hay varios que conozco que están en la charla, que ante BPS, yo estos días estuve tratando estuve viendo los que han agregado informaciones en DGI, pero en BPS todavía no aparece el sistema, ahora me olvidé el nombre exacto que le pusieron para hacer la declaración. Que bueno, eso consultar, capaz que alguno lo tiene más claro, no lo he visto todavía subido o actualizado para hacer esa declaración del mes de abril, por ejemplo. Si ustedes habían tenido alguna información al respecto. El BPS, yo creo que les han dado estas tareas que... Acá me están diciendo que está disponible ahora sí. Yo ayer probé y no, pero capaz que, mire Max, si Dayana, capaz Sofía, si tienen el link, capaz que es un tema más bien administrativo, más que de... Yo antes de ir al formulario te iba a hacer un comentario más general. Me parece que te vas a encontrar con varios inconvenientes, porque el BPS le pasó con este impuesto lo mismo que el IRPF. Le endosaron la recaudación y me parece que la tomó no muy felizmente, porque arriba de todo el trabajo que tiene con los aportes a la seguridad social, tiene que andar recaudando estos tributos que le genera bastante inconveniente. No es de esperar que el BPS además lo controle, porque en definitiva esto va a ser la DGI, el ente de fiscalización. Y por ende no es de extrañar que muchas dudas que se puedan plantear en la práctica el organismo no las tenga resueltas o no sea claro en la forma de solucionarlo. Esto del formulario es verdad, ha estado demorada la cosa, pero bueno, si ya te lo compartieron, bárbaro. Justo lo estaba escribiendo a Gabriela que me contestó. Yo con mi usuario de conexión remota no lo pude ver y lo que hice fue una consulta. Porque capaz que en el menú no me estaba apareciendo por algún motivo. Pero capaz que Gabriela, si me escucha, si me puede decir cuál es el nombre del concepto que aparece en el menú, porque en la grilla la realidad es que no lo visualicé. Pero, está bien. Yo capaz que estaría bueno pasarlo por chat para que quede registro para todos. Y yo mientras quisiera señalar una cosa, porque hay unas cuantas preguntas y la verdad que no queremos dejar a nadie sin respuesta. Hay muchas repetidas, a veces, y disculpen si alguna nos parece que es igual a otra y no es así. Algunas nos parece que están respondidas a la charla y por eso no la hemos abordado. Lo decimos a modo de disculpa para que no crean que no hemos querido responder algunas cosas. Por ejemplo, acá veo una que dice, en caso unipersonales que tributen... las retenciones judiciales que se terminen en función del sueldo líquido, ¿deben calcularse después de contar el nuevo impuesto? Bueno, esa pregunta quedó respondida, creo, en la charla, porque dijimos que efectivamente las normas prevén expresamente, ¿sí?, que hay que descontar, para saber la retención ordenada judicialmente, no hay que tomar el monto que resulta después de descontar todos los tributos más el nuevo impuesto, sino que hay que dejar fuera el nuevo impuesto, es decir, descontar todos los demás, aporte a la sociedad y IRPF, y ese líquido que todavía no se le ha detraído nuevo impuesto es el que hay que explicar la retención judicial. Ahora, retención judicial que sea por pensión alimenticia, ¿verdad? No otro tipo de retención judicial. Donde esta regla de exclusión del nuevo impuesto juega es explícitamente para la pensión alimenticia y es porque así lo prevén las normas de este nuevo impuesto, ¿no? Lo aclaro por las dudas. Otro caso que tampoco contestaba y ahora no me estoy dando cuenta que en realidad es diferente la pregunta, es una donde dicen que unipersonales que tributen IRAE. Yo pensé que iban a preguntar lo mismo de la forma jurídica, si había que retener o no, pero acá la pregunta es, ¿qué pasa si la unipersonal tributa IRAE? ¿Sí? Por esos servicios personales. Me estoy imaginando que la pregunta responde a aquellos casos donde la unipersonal, el IRAE lo aplica por opción o porque supera por el número de ingresos
que obtiene el guarismo que lo saca el IRPF y lo lleva preceptivamente el IRAE. Bueno, en esos casos, obviamente que acá no es como el IRAE con el IRPF, sí se excluyen como impuestos, pero no es lo que pasa con el nuevo impuesto. Es decir, que la unipersonal haya optado o le tenga que liquidar IRAE, no quiere decir que no va a pagar el nuevo impuesto, porque el nuevo impuesto lo que hace es gravar su remuneración cuando se lo paga alguno de los entes que ya señalamos y sea por servicios personales. Que tribute IRAE no lo excluye el nuevo impuesto como si lo excluye el IRPF. O sea que no confundirse con esa relación que hay entre IRAE y IRPF que hace que si aplica un impuesto no aplica el otro. Acá este nuevo impuesto vino a irrumpir, a gravar a las remuneraciones por servicios personales con independencia del tipo de impuesto a la renta que tribute el prestador individual y personal, ¿sí? Lo que sí es cierto es que el IRAE juega en los criterios de evaluación de las partidas en especie, pero no en esta situación. No sé si, espero haber sido claro con la respuesta. Bueno, hay muchísimas preguntas más. No sé, Felipe, si detectás alguna más de las que no han quedado con respuesta. A ver, estoy... Acá hay una, mirá, que sí es diferente. Dice, ¿cómo se calcula el líquido, ese de 80.000 pesos o la franja anterior que decíamos, la asegura la norma? Dice, si no hay ningún sueldo de alguna franja. Claro, creo entender que la pregunta lo que apunta a lo siguiente. ¿Qué pasa si en la entidad que está reteniendo el nuevo impuesto y calculándolo, para saber cuál es el líquido que le tengo que asegurar al trabajador y saber si es mayor el de la franja anterior que los 80.000 pesos, voy a calcular la franja anterior y no tengo ninguna persona? Esa entiendo es la pregunta. Es decir, yo no tengo una persona en la franja anterior. Bueno, no obstante, yo digo que así como la norma establece que, la verdad que no había pensado este caso, pero haciendo una primera reflexión al respecto, estoy pensando que así como la norma dice que hay que tomar en cuenta el IRPF y el FONASA para llegar a ese líquido de unas personas independientes, es decir, al margen de que los tenga o no el que trabajara en la franja anterior, también se puede hacer un cálculo de cuál sería la carga tributaria del mayor sueldo de la franja anterior, aunque no haya ninguna persona en la misma. Es decir, uno, por ejemplo, si fuera la franja, en la segunda franja que va entre 130 y 150, si mal no recuerdo, no las tengo ahora a la vista, yo para saber de la franja anterior que va entre 120 y 130, aunque no tenga ninguna persona, podría tomar los 130.000 y estimar cuál es el líquido de 130.000 pesos si le quito aporte a la seguridad social, jubilatorio, aporte al FONASA, asumiendo que una persona que no tenga dependiente, y IRPF una persona que no tenga dependiente, ¿sí? Y el nuevo impuesto. Yo puedo estimar cuál sería el líquido de esos 130.000 y compararlo con los 80.000. La verdad es que las normas no solucionan expresamente ese problema, ¿sí? Lo que aluden literalmente es al mayor sueldo de la franja anterior, ¿sí? Lo que pasa es que ese mayor sueldo, cuando no hay ningún individuo real en esa situación, también puede estimarse. Yo tiendo a creer que en la medida que está buscando asegurarle un mínimo, se puede tomar el mayor sueldo de la franja anterior aunque no exista una persona. De lo contrario, es claro que los 80.000 pesos van a funcionar, porque es el mayor de los dos, ¿sí? O sea que en todo caso, siempre se van a poder tomar los 80.000 pesos como referencia. Pero la verdad que la pregunta me parece interesante, no está solucionado expresamente, y a mi juicio, no sé si compartí, Felipe, me parece que se podría tomar el sueldo mayor nominal de la franja anterior, aunque no corresponde a una persona física real, ¿no? No sé qué te parece. Es dudoso igual el tema, ¿no? Si bien la redacción del texto no es muy feliz, incluso me parece que puede interpretarse en el sentido de que cuando la norma dice que hay que tomar el líquido mensual que resulte del mayor ingreso de la franja anterior, se está refiriendo a los ingresos previstos en la tabla. Es decir, que en el caso, por ejemplo, si estamos en la tercera escala, el mayor ingreso de la franja anterior es 150, porque la segunda va de 130 a 150 y la tercera de 150 a 180. Es decir, incluso podría ser interpretado, a mi juicio, como que cuando habla de ese mayor ingreso de la franja anterior, no está diciendo necesariamente lo que gane el funcionario
concreto que esté en la franja anterior, sino tomar el mayor que está previsto en la anterior franja de la escala y hacer esa liquidación en términos restando un IRPF como el que está previsto en la norma de una persona física independiente, y un FONASA de una persona físicas independientes, y ahí comparar. Con lo cual, incluso en ese sentido también puede ser interpretado así, como que no interesa realmente la persona física real que esté detrás en la franja anterior, sino el mayor ingreso que está previsto en la tabla en la franja anterior. Claro, es una cuestión del monto, como que surge automáticamente la tabla, cuál es el mayor monto de la tabla de la franja anterior, y ahí se aplica la retención. Y ahí si eso va más de 80, se toma ese monto. Está bien, es razonable además, porque es una forma de hacer una estimación. Lo que tiene de raro eso es que eso ya se puede saber de antemano, no era necesario hacer el cálculo, ¿me explico? Por eso sí, lo planteo como dudoso. Pareciera que lo que tienen o lo que tuvieron en mente al poner este elemento es que, como en definitiva la alícuota va a aplicar sobre toda la remuneración, puede que una persona por 5 o 10 pesos más se pase de escala, pase por ejemplo de la segunda a la tercera o de la tercera a la cuarta, y el impacto que tienen esos 10 pesos más sobre su remuneración de sentar la alícuota de 10 a 15 o a 20 es tan impactante que dice, bueno, hagamos la liquidación como si hubieras estado en el tope del anterior. Si eso queda por encima de los 80, con un IRPF de personas físicas independientes y un FONASA también sin hijos, bueno, toma ese, y si queda por debajo tomamos 80. Está bien. Hay varias preguntas de la licencia no gozada que ya las contestamos, de que si la licencia no gozada se cobra en abril o mayo, es cuando la entiende devengada la ley, y en ese caso va a quedar alcanzada, obviamente que la porción de abril o mayo, ¿no? Vale aclararlo, no toda la licencia no gozada, porque este impuesto nuevo solo aplica esos 2 meses. Hay otra pregunta acá que no la había visto. Según entendí, el tope del líquido mínimo a percibir es el líquido de un empleado de la empresa de la franja anterior. Entonces, ¿el tope podría variar de un mes a otro? Bueno, el empleado, eso depende, ¿no? Si se toma la persona real que esté en la escala anterior, como hablábamos, o si se toma esta interpretación de que es el mayor líquido de la franja anterior, ¿verdad? Porque ese monto es con independencia de que haya alguien o no, y no sería variable. Yo repito, con algunas dudas, porque la verdad que el tema no está solucionado expresamente, y si fuera así de mecánico, eso es se hace una sola vez el cálculo y ya se sabe que supera o no los 80.000. En definitiva, me parece que puede entenderse que sí, que fijo, porque uno tomaría como comparación, como decía Felipe, el mayor nominal de la franja anterior y no la persona que realmente esté en esa franja, ¿sí? Bueno, acá hay el pago de gratificaciones de la pregunta que ya estaban contestadas. Bueno, acá hay una pregunta de alguien que dice, bueno, ¿por qué realmente está excluido el salario? ¿Entienden ustedes que está excluido ese complemento de salario vacacional? Si la ley no alude al salario vacacional legal, sino a la suma para el mejor goce de la licencia. Es verdad lo que está diciendo la persona que hace esta pregunta, pero también es verdad que la suma para el mejor goce de la licencia es el nombre que la ley 16.101 le da al salario vacacional, a lo que en la jerga conocemos salario vacacional. Entonces, no sé, en lo personal me parece que está aludiendo expresamente a una partida de origen legal, y no aquellas que de carácter voluntario, y aunque tengan el mismo nombre de propósito, entrega el empleador por su cuenta. Se podrá llamar salario vacacional, pero no es eso que la ley llama suma para el mejor goce de la licencia. Entiendo que puede ser un punto opinable, pero los complementos, a mi juicio, no estarían alcanzados. Distinto es el caso, Leonardo, que es el que hace esta pregunta, de los salarios vacacionales que se calculan, en su caso los aguinaldos, que se calculan según convenios colectivos, por ejemplo, de una manera más beneficiosa que el previsto en la ley. Porque en esos casos, más que complemento, y esto capaz que es bueno aclarar, nosotros cuando hablamos de complemento estamos hablando de aquella partida que el empleador
decide entregar adicionando la prevista normativamente. Estos casos, decía, a diferencia de los complementos propiamente dicho, la suma para mejorarse la licencia o el aguinaldo están previstos ya normativamente en un guarismo superior al previsto por la ley para la generalidad de los trabajadores. Entonces, podría decirse que en esos casos el salario ocasional o el aguinaldo debido, que ahora está obligado por normas sino legales, convencionales, como puede ser un convenio colectivo, bueno, ese es el salario ocasional de origen legal o reglamentario, el que corresponde, y no un complemento que voluntariamente entrega a su trabajador. En esos casos, quizás haya más argumentos para decir, ese es el salario ocasional que corresponde, según las normas que le vienen impuestas al empleador, más allá de su voluntad, sea una ley o un convenio, y entonces ese está libre en su totalidad del impuesto. Pero no dejamos de señalar que es un tema discutible, ¿verdad? Nos parece que hay argumentos, más que para el complemento propiamente dicho, pero no deja de ser un tema discutible. Me parece a mí, no sé. No sé qué te parece, Felipe, a vos, pero... Sí, de hecho, lo que normalmente nosotros denominamos complementos al aguinaldo o complementos al salario vacacional, en verdad, propiamente en términos laborales, esa partida es una gratificación. Llamarle complemento al aguinaldo es simplemente porque su base de cálculo puede estar asociada al mismo, pero en los hechos es una gratificación retributiva, o llegado el caso podría llegar a ser no retributiva, pero la lógica es que si complementa una partida retributiva, sea retributivo. Entonces, en verdad es una gratificación retributiva. No correspondería llamarle aguinaldo a todo, porque en verdad lo que hay es un aguinaldo propiamente o un salario vacacional, que son normas previstas en la ley, y adicionalmente una gratificación que se anexa a esa partida, que le llamamos complementos, pero ciertamente son lo que son al final del día, son gratificaciones retributivas. Bien, bueno, a ver, hay muchas preguntas. La verdad que nos parece excesivo quizás robarle tanto tiempo a ustedes. Por supuesto nosotros vamos a quedar a las órdenes para contestar algunas que ustedes especialmente nos quieran hacer. Van a quedar colgados de la web tanto la presentación como nuestras presentaciones verbales, la respuesta que hemos dado ahora. Van a llegar nuestros contactos. Nosotros con mucho gusto estamos dispuestos, no hay ninguna mala voluntad, todo lo contrario. Es más, agradecemos el interés manifestado. Hay un número muy importante de personas todavía conectadas. Les agradecemos mucho la atención. Está difícil poder contestar todo porque la verdad que son muchísimas preguntas. Yo traté de hacer una simplificación resumiendo las que veo que van... salteando las que veo que son repetidas, pero bueno, tampoco la idea es seguir hasta las 10 de la noche, ¿no? Va a estar complicado si no, pero sí quedar a las órdenes para que, bueno, si ustedes quieren plantearnos alguna pregunta concreta, podamos ver si podemos ser de utilidad tratando de encarar el tema. La verdad que es un impuesto nuevo, plantea muchos desafíos, muchas preguntas. Quisimos abordar aquellas cuestiones que nos parecían las principales y sobre todo las más recurrentes. Ya habrá tiempo para analizar cosas más a fondo y de nuevo, estamos a las órdenes y agradecemos mucho la participación. Sí, adicionalmente, Jorge, seguramente en las dudas que tienen todos los operadores son muchísimas, y van a seguir surgiendo nuevas dudas a medida que se aplique. No obstante, recordarles a todos y ponernos a disposición que tanto nuestro equipo de asesoramiento tributario como de asesoramiento legal como de outsourcing están a su disposición para atender todas las inquietudes que vayan surgiendo. Bueno, muchas gracias a todos y que esperemos que estén todos muy bien de salud y que la cosa sea así y que bueno, que nos podamos ver pronto y reencontrarnos en esa oportunidad en algún encuentro presencial todo.